Sí, entonces, sí, pues bueno, buenas tardes a todos, ingenieras, ingenieros. Antes que nada, que se me olvide, muchas felicidades. Ayer fue el Día del Ingeniero Bioquímico, entonces, pues felicidades, ¿no? Espero que se le hayan pasado. Bueno, pues yo sé que igual estudiando, trabajando, preparando algún material, pero bueno, ustedes sepan que el 15 de junio es el Día del Ingeniero, del Ingeniero Bioquímico, ¿no? Y bueno, ahí me acordé de ustedes, les mandé una imagen que me compartieron a través del WhatsApp, del grupo que tenemos de física de IBQ, y pues bueno, espero que se le hayan pasado, pues la verdad, trabajando, pero que se encuentren muy bien, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues nuevamente buenas tardes, mi nombre es Jesús, mi nombre completo es J. Jesús Villegas Saucillo, y bueno, pues vamos a comenzar esta clase el día de hoy con el tema que, pues bueno, es de mucho interés, que se llama el tema de óptica, ¿no? Bueno, entonces el tema de óptica el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver un tanto con el ejemplo que está ahí en el pintarrón. ¿Sí se alcanza a ver, ingenieros? ¿Sí se alcanza a ver Sí, ahí? profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio que de una u otra manera, pues como pueden observar, tenemos el caso de un rayo luminoso, en este caso que incide, ¿verdad?, sobre la superficie de un bloque. En este caso el bloque es un bloque de vidrio, de acuerdo a lo que nos menciona el ejemplo. Es un bloque de vidrio, dice, con un ángulo de incidencia de 50 grados, y nos pide calcular las direcciones de los rayos, tanto refractado como reflejado, y el índice de refracción del vidrio en este caso vale 1.50, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a resolver este pequeño ejemplo, que de una u otra manera pues nos va a permitir comprender un poco lo relacionado a lo que es un rayo reflejado y un rayo refractado, ¿no? Ok, permítanme, déjenme hidrato tantito, ¿eh? Ay, qué rico. Hace falta la hidratación. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a ver en este momento, bueno, ya está en el pizarrón por si quieren, quieren hacer sus anotaciones o lo quieren empezar a copiar ahí en su cuaderno, en sus notas, en sus hojas, donde ustedes quieran, o si no, en un momento dado, si me permiten, pues terminando el ejercicio le puedo tomar una foto y ya después la compartimos ahí al grupo de física de IBQ, ¿no? Bueno, entonces recuerden que siempre es importante, tanto en la parte de la física, siempre una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Y en el caso de la física y matemáticas, una figura, recordando que un problema normalmente se representa a través de un texto como está ahorita, a través de una imagen o a través de una fórmula, ya sea matemática, que involucre pues todo lo relacionado a ese ejemplo, ¿no? Bueno, entonces tenemos un rayo luminoso incide sobre la superficie de un bloque de vidrio con un ángulo de incidencia de 50 grados. Entonces tenemos que escribir para ello pues nuestro plano horizontal, en este caso viene siendo sobre la superficie de un bloque de vidrio. En este caso voy a indicarlo de esa manera, ¿no? Aquí tenemos en este caso un medio, por lo tanto voy a tener n subíndice 2 y n subíndice 1, ¿no? Uno es el índice de refracción, bueno, es el medio A, como también así le llamamos, pero de acuerdo a la ley de Snell, tenemos N1 y N2, que son en este caso los medios, ¿no? Entonces, por lo que se dice el enunciado, entonces tenemos que escribir nuestra normal, ¿verdad? Esta normal es imaginaria, es un plano imaginario, con el cual de una u otra manera, lo que vamos a hacer es incidir, de aquí viene en este caso el rayo luminoso, incide sobre, en este caso, ¿quién? Sobre ese bloque de vidrio, en este caso esa luz incide, y aquí vamos a tener un ángulo que le llamamos teta subíndice y latina, que es el rayo de incidencia. En este caso es el rayo de incidencia y el ángulo de incidencia. Entonces ese ángulo tiene un valor de 50 grados. Y aquí lo tenemos, ¿no? 50 grados. Entonces nos pide calcular las direcciones de los rayos. Uno de ellos es el refractado y otro es el reflejado. Aquí tenemos que tener bien claro a qué se refiere. Bueno, yo a mí he relacionado, cuando nos dice que es la palabra reflejado, aquí nos indica que reflejado, yo lo indico con un espejo. ¿Sí? Yo hago la relación con un espejo. O dice un rayo reflejado. Entonces, cuando nos paramos en un espejo, ¿qué estamos haciendo? Nuestra imagen
se está reflejando en ese momento, en ese espejo. Y cuando nos está hablando de un rayo, o en este caso un rayo refractado, en este caso es el que penetra, en este caso yo lo hago relación con un lente, en este caso penetra la superficie y de la materia. Entonces yo lo hago referencia con el lente. O en este caso, ¿qué pasa, no? La luz entra o penetra esa superficie, ¿no? Y en el caso de lo reflejado es que simplemente se proyecta sobre esa superficie y se refleja, es como si fuera un espejo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo al ejercicio, entonces tenemos que tener un rayo reflejado. Entonces ese rayo reflejado prácticamente tiene que ser en sí, que debe tener la misma, ¿qué? El mismo ángulo. Entonces el rayo de incidencia y el rayo que estamos llamando que es el rayo reflejado, que le llamé la letra R minúscula, entonces prácticamente, de acuerdo a lo que hemos leído, prácticamente va a ser el mismo ángulo, ¿no? Pero en el caso del rayo, en este caso refractado, es el que está penetrando. ¿Penetra qué? En este caso, dice las direcciones de los rayos de reflejado, en este caso entra sobre el vidrio, ¿no? Que es la otra superficie. Pero es obvio que va a sufrir una pequeña deformación. Entonces sufre esta deformación, aquí está la dirección, recordando que este ángulo es el ángulo, en este caso, aquí le llamé rayo reflejado, y con la letra R mayúscula es la ángulo refractado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que, en este caso, empezar a indicar. Por lo tanto, estamos pasando de un medio que es el aire a otro que es el vidrio. Y por consiguiente, el índice de refracción de ese ángulo es de 50 grados. Ah, no, pero nos dice que el índice de refracción del vidrio es igual a ¿cuánto? A 1.50. Entonces, este dato es 1.50. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que calculemos esos ángulos. Entonces, las incógnitas para este ejemplo son, en este caso, el ángulo en este caso reflejado, ¿sí? En este caso es teta subíndice R minúscula, y luego el ángulo que se llama teta, en este caso el ángulo refractado. En este caso es que es teta R mayúscula. ¿Ok? Ahí está. Estas son nuestras incógnitas que nos está pidiendo que resuelvan el ejercicio. Bueno, debemos recordar que esa línea imaginaria, esa línea que acabo de mostrar ahorita, esta, en este caso y también en la parte inferior, se le llama norma. En este caso es la norma, ¿no? Entonces es una línea prácticamente que imaginaria que corta el plano. Entonces forma un ángulo de 90 grados con respecto a la placa de vidrio. ¿Vale? Entonces también es una línea perpendicular al plano del vidrio. Entonces eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Para ello existe también una tabla que en su momento creo que se las proporcioné, pero bueno, aquí hay una tablita un poco más amplia, se refiere a los índices de refracción. Entonces, ahorita, si nos alcanza, sí tenemos tiempo. Ahorita le escribimos rápidamente, resolvemos este ejercicio y pasamos a otros más. Nada más déjenme encontrar esa tablita. Tablita. Por cierto, mañana es la ceremonia de titulación, ingenieros, de sus compañeros, los que van a egresar del siguiente semestre. Entonces, no sé si la vayan a transmitir a través de TV Lince o a través de los canales que tiene la institución, por si desean ver esa ceremonia, ¿no? Ha de ser algo muy, la verdad, muy bonito, y en un futuro muy lejano, ustedes, ingenieros, tienen que estar en esa ceremonia de graduación. Esperemos, profe. No, tienen que estar, no como que espero. Voy a estar ahí. Profe, imagínese que... ¿Dónde y cuándo? Dígame. Se tiene que programar. ¿Mande? ¿Qué pasó, Johan? ¿Qué, dónde y cuándo va a ser? Yo llevo la botella de bacalao. No. Va a ser una ceremonia que se va a celebrar a través Al final, yo llevo la botella de bacalao. En forma virtual, no se puede hacer eso. Todavía sí, no. Una botella de bacalao de kilo. Bueno, dale pues ya lo veremos cuando se titulen, ahí me invitan, ¿sale? Sí, profe. Órale pues. No, ahí va a ser un garrafón de aguas locas. Bueno, tenemos el índice de refracción. No, pues sí, ya me di cuenta. Tenemos el índice de refracción.
En este caso, índice de refracción de algunos materiales, ¿no? Que ya les había comentado de alguna lista, de una tabla, perdón, pero bueno, esta tenemos otra que está un poquito más amplia. Entonces son índices de refracción de algunos materiales. Sí, no, pues yo pienso que tienen que empezar bueno, no sé, a lo mejor así soy yo, ¿verdad? Pero visualícense, ingenieros. Empiecen a visualizarse cómo quieren verse. Y yo creo que eso, de una u otra manera, como lo he escuchado de algunas personas, nosotros somos personas de programación. Entonces, pienso que si ustedes empiezan a traer ese tipo de pensamientos, pues no lo duden que en un futuro no muy lejano van a estar en ese lugar, ¿no? Pienso que se lo merecen estar ahí. Claro, hay que trabajar para ello, ¿no? Hay que esforzarse día con día, ¿no? Prepararse con disciplina, con dedicación, ¿no? Bueno, tenemos los índices de refracción de algunos materiales, en este caso de algunos gases. Por ejemplo, está el caso del aire, que es el que acabamos de mencionar ahorita en el ejemplo. En el caso del aire, tiene el índice de refracción que equivale a 1. ¿Sí se alcanzan a ver los números, ingenieros? Sí, profe. 1 punto, son 3 ceros, ¿sí? 3 ceros. Y luego 271. Que muchos libros nada más utilizan el 1.0 y ya, ¿no? En el caso del helio, que también forma parte de los gases, equivale a 1 punto y tiene 1, 2, 3, 4 ceros y seguida de los números 36. En el caso del dióxido de carbono, dióxido, en este caso de carbono, acento en la O, esto tiene un valor de 1, en este caso punto 3 ceros, perdón, son, sí, 3 ceros, 45. En este caso es para los gases. También tenemos el caso para los líquidos. Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Para los líquidos. Y en el caso de los líquidos tenemos, bueno, son varios líquidos. A ver si me alcanza aquí el espacio. En este caso viene siendo el agua también. Viene siendo el agua. Equivale a 1.133. Tenemos para el alcohol. Sí, es 333, ¿verdad, profe, el del agua? 1.333, así Ok, es. Para gracias. el alcohol etílico, perdón, metílico. Ese es diferente. Metílico. Ese tiene un valor de 1.329. Es adimensional, ¿eh? Luego viene el alcohol, ahora sí que es el alcohol etílico, uno fue el alcohol metílico, ahora el alcohol etílico, el cual tiene un valor de 1.362. Viene la glicerina, ¿sí? En el caso de la glicerina es 1.473. Me faltan algunos otros, los voy a escribir de este lado. Nada más permítanme. Entonces el aire, ya tenemos su valor para el helio y para el dióxido de carbono. Para el agua, para el alcohol metílico, para el alcohol etílico, para la glicerina. Continuamos de este lado con los líquidos. Tenemos ahora otro, después de la glicerina viene el benceno. Voy a escribir aquí benceno. Y el benceno tiene un valor de 1.50. 501. ¿Vale? Ese es el benceno. Después del benceno viene el aceite. En este caso aquí le llaman aceite típico. El aceite típico, el cual tiene un valor de 1.5. Así cerrado. Entonces aquí tenemos esos índices de refracción, tanto para el benceno como para el aceite, en este caso típico. También en este caso estamos hablando de gases, de líquidos, también nos falta hablar de ¿quién? De sólidos.
este caso también los sólidos son importantes y los cuales también tienen un índice de refracción sólidos. Y en el caso de los sólidos, voy a escribir los siguientes. Tenemos el caso del hielo, el caso que es el hielo, el cual tiene un índice de refracción de 1.310. Luego viene el fluoruro de calcio, fluoruro, en este caso de calcio, fluoruro, en este caso fluoruro de calcio, que es 1, déjenme escribirlo acá, 1.434. En este caso es 1.310. Luego del fluoruro viene el cuarzo. Aquí lo especifican así, cuarzo fundido. Yo creo que debe tener una aplicación como tal fundido. Desconozco cuál sea, ¿verdad? Pero podemos investigar el cuarzo fundido, que es 1.46. Luego tenemos la sal, en este caso la sal, la cual corresponde a 1.544. Después de la sal, viene el poliestileno, el cual tiene un valor de 1.49. ¿Okay? Continuando, viene la lucita, que es un sólido, lucita, así se le conoce. Lucita es 1.5. Luego viene el vidrio, que también es parte de vidrio, que es el que estamos utilizando ahorita. Le llaman 1.52, y luego el diamante. En este caso el diamante, que equivale a 2.147. Es un índice de refracción muy alto, en comparación a los demás que se han escrito aquí en estas pequeñas tablas, ¿no? Entonces tenemos el helio, el fluoruro de calcio, el cuarzo, la sal, el poliestileno, la lucita, el vidrio y el diamante. Me sentí como si estuviéramos en la lotería, ¿no? Me sentí así como si estuviéramos en la lotería. Bueno, disculpen, ingenieros. ¿Qué dices? Profe. El diablo, el que le cantó a San Pedro, ¿no? El diablo, el que se lo llevó la corriente, ¿no? Y así un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces esa es una tabla de los diferentes y algunos materiales. En sus índices de refracción tenemos el del agua, el del aire, el del agua. En el caso de los sólidos, el hielo, la sal, que se utiliza comúnmente, el vidrio y el diamante, que es el que tiene el índice más alto, ¿no? Entonces, regresando al ejercicio, entonces necesitamos conocer el índice de quién, el índice de refracción de quién, en este caso del aire, y ya sabemos que el índice de refracción del aire, en este caso es igual a ¿qué? A la unidad. Entonces me queda que equivale a 1.000, ¿no? Entonces conocemos los índices de refracción, tanto del aire como del vidrio, y conocemos el ángulo de incidencia que se está generando, en este caso, que se genera en relación a la normal, ¿no? A la norma. Entonces, para eso, ahora que es la normal, no es la norma, es la normal. No en este caso. Lo que pasa es que estoy relacionando con un tema de cálculo vectorial, y en este caso se le llama norma, ¿no? También longitud, a un valor que tiene que ver con un vector. Entonces, por eso le escribí norma, pero es normal en este caso, ¿no? Bueno, pues hay que resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, para ello tenemos que utilizar una ley que ya conocemos, y esa ley se llama la ley de la refracción, o la ley de Snell, en la cual nos dice que el índice de refracción del material 1, el índice de refracción de ese material, corresponde a la entidad trigonométrica del seno de incidencia de ese, en este caso, ¿de quién? De ese rayo, va a ser igual al índice de refracción del material 2 multiplicado por la entidad trigonométrica del seno de ese ángulo que en este caso se está refractando. Entonces, como pueden ver, en el caso de este ejercicio, me está pidiendo que encontremos el índice de refracción, el índice refractado, en este caso el ángulo refractado, ¿sobre quién? Sobre el vidrio. Entonces, para ello,
Si se fijan, el medio 1 ya conozco el índice de refracción, perdón, el índice de refracción del aire. En este caso viene la identidad trigonométrica del seno de ese ángulo de incidencia que corresponde a 50 grados. Esto es igual al índice de refracción del medio 2, o en este caso, o del medio B, que viene siendo el vidrio, que ya lo conocemos, 1.50, y luego el ángulo que se está refractando sobre ese material, que en este caso es la incógnita. En este caso viene siendo la incógnita, ¿quién? Ese ángulo que le llamamos teta subíndice 2, y lo voy a poner de otro color, teta subíndice 2, o también le podemos llamar teta subíndice R mayúsculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con las fórmulas, ¿no? ¿Okay? No sé si, perdón, si alguien desea capturar la información, escribirla en sus notas, o desea tomar, ¿cómo le llaman? Un screenshot, también lo pueden hacer, o si desean, le puedo tomar una imagen con mi teléfono celular y se las comparto al grupo de ingenieros. ¿Qué les parece? Una foto, profe, porfa. Sale pues. ¿Con o sin el... No, no es cierto, no sé qué. Física. Física. Física, IBQ, grupo B. Va. Ya les compartí la imagen, ingenieros. Listo. Me indican si se ve la imagen bien, correctamente, si no, para volverla a tomar. Por favorcito. Listo, profe. Todo bien. Sí, los demás ingenieros están bien. ¿Sí se ve bien la imagen? Sí, profe, gracias. No, Sí, profe, gracias. sale pues. Entonces hay que resolver el ejercicio, ¿no? Bueno. Para resolver entonces el ejercicio, pues vamos a obtener ese índice de refracción, bueno, el ángulo refractado o el ángulo de refracción que corresponde a teta sub índice R. Entonces hay que despejarlo, ¿no? A ver, ingenieros, si son tan amables, hagan ustedes el despeje, por favor. Sí, profe. Sale pues, van que chutan. Creo que... Listo, profe. Da 30.70 grados. Perfecto, te lo checamos. Está esa fórmula que viene. ¿Ya lo terminaron los demás ingenieros?
¿Y ingenieros? Sí, profe. Ok. Quedó ese ejercicio. ¿Qué resultado les dio? Igual que Alan, 30.70. 30.70. A ver, entonces, si es correcto, ingenieros, los demás, entonces, ese ángulo, que se llamó en este caso teta subíndice 2, Profe, si quiere borrar, borre. esto que equivale a teta subíndice 2, ¿no? ¿Cuánto me dijiste, Alan? ¿O me comentaste? ¿El ángulo? 30.70. 30.70 grados. Ok. Entonces, ahorita lo checamos, no se preocupe. Entonces, esa es mi incógnita que acabo de obtener. Este ángulo refractado, ¿no? ¿Y cuál va a ser entonces ahora el rayo reflejado? ¿A qué va a ser igual el rayo reflejado? A 3, profe. El rayo reflejado va a ser igual a 3. A ver. El que va hacia abajo es el refractado, ¿verdad? El que va hacia abajo es refractado o el ángulo de refracción, que en este caso, de acuerdo a lo que me comentan, 30.70. A ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, voy a borrar la tabla, ya las puedo borrar, ¿verdad? Sí, profe. Vale, pues. Me parece más que excelente. Bueno, para encontrar el ángulo, en este caso de refracción o ángulo refractado, entonces tenemos la fórmula que escribí en la parte superior derecha del pizarrón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues despejar, ¿no? Entonces me queda que es el índice de refracción 1 multiplicado por la entidad trigonométrica del seno de ese ángulo. Eso dividido entre el índice de refracción del material 2. Eso a su vez va a ser igual al aplicar la identidad trigonométrica del seno inverso. En este caso, y eso va a multiplicar a toda esta operación y esto corresponde al ángulo que estamos buscando nosotros. Entonces me queda el seno a la menos 1 o seno inverso del índice de refracción del material 1 que vale la unidad multiplicado por el seno del ángulo que corresponde a 50 grados. Eso dividido entre el índice de refracción del vidrio, que es 1.50. Entonces, ese dato, esto corresponde a ¿quién? A la incógnita que estamos buscando. ¿Perfecto? ¿O no? Sí, profe, así lo tengo planteado. Entonces, el resultado, pues es el que nos acaban de proporcionar sus compañeros, ¿no? Que corresponde a este ángulo de 30.70 grados. Bueno, eso es lo que respecta al índice de refracción, perdón, al ángulo refractado o al ángulo de reflexión. Ahora, vamos con el ángulo, en el ángulo reflejado. Entonces, si observan, ¿recuerdan el video en un momento dado que vimos en relación a los rayos? A un haz de luz que se proyectaba sobre un acrílico o sobre un vidrio. Entonces, el ángulo de incidencia que tenía ese rayo, o ese rayo luminoso que le llaman aquí, prácticamente al proyectarse sobre el plano, en este caso el vidrio, se va a reflejar y tiene que ser el mismo ángulo de reflexión. Entonces, para el caso del ángulo de reflexión, entonces el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo, en este caso, reflejado. Por lo tanto, el ángulo corresponde a 50 grados. Chequen las fórmulas. Vimos unas fórmulas que se refiere a la reflexión y prácticamente ese es el resultado. Pero busquen la información, ¿no? Ese viene siendo el resultado para el ángulo, para el rayo reflejado y para el rayo de refracción o el ángulo o el rayo refractado. Esas son sus respectivas direcciones. Sí, nos dio eso en las leyes de reflexión, ¿no, profe? Exactamente, ahí viene la ley, exactamente. Ahí está parte de esa información, ¿no? Así es. Bueno, también es importante mencionar otro tema antes de que se me olvide. Se le conoce como la reflexión interna total.
La reflexión interna total tiene que ver mucho con los índices de refracción y claro, una identidad trigonométrica que es un ángulo, ¿no? Entonces, antes de que se me olvide, se me pase por alto eso, déjenme escribirla. Y vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿no? Pero sí es importante mencionar lo que se refiere a la reflexión. ¿Sí se alcanza a ver la tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. Reflexión interna. Reflexión interna total. Déjenme, creo que este marcador ya se le está agotando el color de la tinta roja. Entonces, la reflexión interna total tiene que ver un tanto con lo siguiente, ¿no? Yo voy a escribir un pequeño texto que dice que es cuando, ¿sí? Es cuando la luz, ¿sí? Es cuando la luz pasa, y es cuando la luz pasa de un medio de alto, índice, de refracción, a otro de menor índice de refracción. ¿Vale? Y en este caso, escribimos lo siguiente. ¿Cómo se representa? Bueno, dice que el ángulo, en este caso, el ángulo crítico llamado teta subíndice C, así es como se va a denotar ese ángulo crítico, en el cual, ¿sí? ocurre reflexión, interna total, reflexión interna total, en este caso se le llama así, en una fase, ¿sí? en una interfase, está dado por la siguiente fórmula, aquí voy a escribir la siguiente fórmula. Entonces vamos a representar, en este caso, la identidad trigonométrica del seno de teta subíndice C, que es el ángulo crítico, y así es como lo indicamos aquí. Aquí lo representé, ángulo crítico. Es igual al índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1. Tomando en cuenta la siguiente condición. En este caso, el índice de refracción 1 sea mayor al índice de refracción 2. ¿Vale? Así es como nos queda esta condición. Entonces, para ello tenemos que expresar, cuando hablemos de la reflexión interna total, tenemos que utilizar esta fórmula, en la cual se utiliza la identidad trigonométrica del seno de ese ángulo crítico, y que va a estar en función del índice de refracción de mayor, aquí como lo dice, es en un medio cuando tiene un alto índice de refracción, a otro de menor índice de refracción. Aquí tenemos el caso, ¿no? Por eso nos dice que n para un índice de refracción 1 mayor que n subíndice 2. Déjenme checar esa fórmula. Creo que debe ser al revés. A ver, vamos a ver. Como que aquí ya cambia eso, ¿no? Ah, no, es al revés, aquí está, a ver. Reflexión interna total, no, está al revés. Sí, pues bueno, es N1, dice que es, fíjense cómo
cómo lo escriben algunos libros, ¿eh? A ver, esto va así, ¿no? Esto me indica que n es mayor, ¿verdad? Puede ser mayor o igual a n1, a n2, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Y fíjense cómo lo muestra este libro. Dice que n1 es mayor o igual a n subíndice 2. ¿Están bien las dos o están mal las dos? ¿O son iguales? Es lo mismo, profe. De lo mismo, efectivamente lo mismo. Entonces está bien. Pensé que me había equivocado, pero no. No es correcto. Entonces vamos a hablar sobre este tema que se llama la reflexión interna total. Ahorita hacemos un pequeño ejemplo de este tema. ¿Vale? Ahí está. Reflexión interna total es cuando la luz pasa de un medio de alto índice de refracción a otro de menor índice de refracción. Y ahí se genera un ángulo crítico, en el cual ocurre, pues en este caso, la reflexión interna total de esa interfase que está dada por esta fórmula. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. No le he tomado imagen a esto, ¿verdad? Si no, si desean tomar sus notas, Eso no. de lo de la reflexión interna total, ¿no, verdad? ¿O sí? No, profe. ¿O sí? Sí, creo, ¿no? A ver, permítame tantito. Ah, sí, ya. Ujú. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. No, no es cierto. Bueno, se la voy a tomar de hecho, me falta escribir esto. Esto no está en la imagen. Le voy a tomar una imagen para que esté todo completo y ahorita resolvemos el ejercicio que tiene que ver con lo que acabo de mostrar, ¿no? Entonces ya les compartí la imagen del ejemplo resuelto que tiene que ver con del cálculo del ángulo refractado y el ángulo reflejado. Y ahora acabamos de ver lo relacionado a la reflexión interna total. Entonces vamos a resolver un ejercicio en relación a la reflexión interna total. Para eso voy a borrar lo que había anteriormente escrito. Listo. Tiempo. La vida está hecha de momentos. Y los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Pena vivir. Enfrentaré la vida tal y como venga. Disfrutaré un atardecer mirando las estrellas y comeré las notas lleno de flores. Aprenderé a bailar, a hacer pasteles grandes. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Dice lo siguiente: encuentre el ángulo crítico. Encuentre el ángulo crítico. ¿Sí se alcanza a ver esta tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. Crítico. El ángulo crítico desde la vista hasta la vista, baby. Desde la vista, desde los ojos, órale, desde los ojos de un pez, órale, de un pez para la frontera, en este caso para la frontera aire-agua, en este caso aire-agua, ¿ok? Y entonces aquí ya nos dice que el índice de refracción del agua, bueno, ya la conocemos, ¿no? Es 1.33. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de este sencillo caso. Entonces vamos a tener nuestra normal. Y luego tenemos nuestra superficie, que en este caso dice que es aire-agua. Entonces vamos a tener aquí aire y aquí vamos a tener agua. ¿Ok? Entonces dice, encuentra el ángulo crítico desde la vista de los ojos de
de un pez, aquí me faltó, de un pez, disculpen, de un pez para la frontera aire-agua. Entonces vamos a hacer aquí la pequeña figurita de un pez. ¿Ah? Ahí está. ¿Sí? Entonces, pues, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, pues, nos quedaría así la vista. Entonces va a este ángulo, ¿no? Así es como observaremos que venía el pez. O lo podemos poner también así. Profe, Y entonces esto va a impactar así, ¿no? Va, ¿mande? Va a ¿no, deformar. no lo verías de manera horizontal? Por así decirlo, como en el eje de X, ¿o me equivoco? Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Pero dice que desde la frontera agua-aire. Yo lo representaría así, ¿no? Porque si tú lo dices, sería tener el pez aquí, ¿no? Sería tener el pez aquí, Alan. A ver. Sí, profe. Y entonces, y se supone que el pez está en el agua, ¿no? Abajo del agua. Así. Pero Entonces yo pues lo no vería de tendría esta- sentido porque no habría ángulo, entonces creo que como usted lo tiene, tiene más sentido. Ok. No, está bien, aquí está, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver que existen dos medios, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale en este caso, el índice de refracción del agua? Vale la unidad, ¿no? ¿Cuánto vale el índice? Perdón, el índice de refracción del aire vale 1 y del agua, creo que es 1.33, ¿no? Si no me equivoco, de acuerdo a la tabla que teníamos. ¿Correcto? ¿O no correcto? Sí, profe, es 1.33. Sí, afirmativo, afirmativo, pareja. Entonces, por lo tanto, entonces el ángulo crítico va a ser igual al seno inverso, en este caso de quién, de acuerdo a lo que nos menciona. Pasa la luz de un medio de alto índice a otro de menor índice, ¿no? Entonces me va a quedar, que corresponde a 1.333 dividido entre la unidad, ¿no? Y ahí sacamos el ángulo crítico, ya que va a ser igual. Si es así, sí es así. Correcto, correcto. ¿O está al revés, ingenieros? A ver, dígame. Más bien es aire-agua, ¿verdad? Sí, profe. Ahí sería agua-aire, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es agua-aire. Agua-aire, entonces dice que es aire, aire-agua. Entonces es 1 entre 1.333. Correcto. Sí, no estaba aquí. Y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué dato tenemos, ingenieros? Tiempo. La vida está hecha de momentos, llenos de detalles, yo siento que vale la pena. Da 48.60. ¿Alguien más obtiene ese valor, ingenieros? ¿Alguien más obtiene ese dato? ¿Sí los escucho? ¿40 punto qué? Punto 60, profe. 48.60. ¿Alguien más obtuvo ese valor? Yo también, profe, también me dio eso. 48.60 grados. Ese es el ángulo crítico de acuerdo a la reflexión interna total. Pues ahí está ese pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan, entonces el medio, la luz, se impacta, ¿no? Va de un medio que es el aire a un medio que es el agua. Entonces, así es como estaría entrando el rayo en este caso, ese rayo de luz que penetra el agua, que lo está viendo, bueno, de acuerdo a la vista de ese persona. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, déjenme, de igual manera tomo la captura de pantalla o si desean hacer sus anotaciones en su cuaderno, por favor, se los voy a agradecer mucho.
¿Ok? Ya les compartí la imagen. Nada más, por Gracias, favor, profe. me corroboran si les llegó la imagen de manera correcta. Bueno, vamos a borrar el lado derecho del pintarrón. El lado derecho del pintarrón. El lado derecho del pintarrón. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ese ejercicio tiene que ver un tanto con la luz en un disco compacto. ¿Sí? En este caso, en un famoso CD, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, voy a escribir el siguiente enunciado. Vamos a escribir con la tinta blue, 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 blue. ¿Saben por qué ¿Saben por qué el mar es azul? Porque los peces dicen blue, 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 blue. Tenemos que enlace. ¿Se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. Entonces, el láser en un reproductor, déjeme escribir la letra más grande. Como que siento que ya se está agotando la tinta. Tenemos que el láser en un reproductor, el láser en un reproductor de discos compactos, de discos compactos, un láser en un reproductor de discos compactos genera luz con una longitud, ¿se alcanza a distinguir la tinta, ingenieros? Siento que ya se está agotando. Ya no mucho, profe. Sí, y por lo mismo ya está agotando la tinta. Permítame entonces. La voy a volver a escribir, ¿eh? Sí, porque no me gusta. La verdad no me siento a gusto escribir así. Vamos a utilizar la tinta roja, este marcador. Entonces, el láser, nuevamente, tenemos que el láser en un reproductor de discos compactos genera luz con una longitud de onda, en este caso de 780 nanómetros. O sea, nano se refiere a la unidad de por 10 a la menos 9 en el aire. Punto y aparte. Nos pregunta, dice, encuentre la rapidez de la luz, una vez que entra al plástico, al plástico. Plástico lleva acento en la letra A. El plástico del disco. En este caso, disco compacto. Que el cual tiene un índice de refracción de 1.55. ¿Ok? También es importante indicar que tenemos, bueno, esa es una pregunta. La otra dice lo siguiente. Esto vamos a ponerlo como número 1. Number 2. Nos pregunta ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la longitud
de onda, longitud de onda de esta luz en el plástico, en el plástico. Ahí está, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a tener en cuenta que la longitud de onda del aire, en este caso es igual a 780. Bueno, ya no la proporciona, ¿no? La longitud de onda del aire, a ver, ¿cuál es la longitud de onda de esta en la luz en el plástico? Son 780 nanómetros. Bueno, ya no la proporciona el ejercicio, ¿no? Y ya no es necesario que la escriba. Bueno, entonces tenemos ese ejemplo. Voy a borrar esto. Ok, y aquí tenemos que echar mano de algunos datos que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Bueno, esos datos de una u otra manera se observan. Estamos hablando ahora ya no tanto de lo que hablamos hace ratito de la reflexión o de la refracción. Aquí cambia un poquito del tema, pero tiene que ver con óptica. Entonces estamos hablando del láser de un reproductor de discos compactos que genera una luz con una longitud de onda, en este caso de 780 nanómetros en el aire. Y nos pide que encontremos, para el caso de la pregunta número 1, que encontremos la rapidez de la luz una vez que entra al plástico del disco compacto. Entonces ustedes saben que existe una fórmula en la cual la velocidad, o en este caso la rapidez, que a final de cuentas la rapidez es la cantidad escalar de la velocidad. Entonces existe una fórmula que en su momento la vimos, espero que no la hayan olvidado, y si no ahorita se las recordamos, bueno, ahorita se las damos a conocer, no se las recordamos, se las damos a conocer. Entonces tenemos que el índice de refracción es igual, en este caso es igual a la letra C dividida entre V. En este caso V, ¿en dónde? ¿Qué sucede con estas variables? Bueno, en N es el índice de refracción en el medio cual se va a trabajar. C tiene que ver con la velocidad, en este caso de la luz, y V tiene que ver en este caso con la velocidad o la rapidez en el medio en el cual se va a trabajar. Entonces, si se fijan en el ejercicio el inciso número 1, en este caso, bueno, está agotando este marcador también, entonces nos dice que la rapidez de la luz, una vez que entra al plástico del disco compacto, el cual tiene un índice de refracción de 1.55. Entonces, este dato ya lo conozco, que equivale a 1.55. En este caso, la velocidad de la luz, ¿se acuerdan a qué es igual? Ingenieros. ¿A 3 por qué? ¿No es por 10 a la 8, profe? Sí, ¿a la 8 de qué? Son metros sobre segundo, creo. Metros sobre segundo, porque estamos hablando de velocidad. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Pues esta, ¿no? Entonces despejamos y me queda que la velocidad encuentre la rapidez de la luz una vez que entra al plástico. Entonces despejamos y me queda que es, en este caso, la velocidad de la luz entre el índice de refracción. Equivale a 1.55 y por lo tanto la velocidad de la luz son 3 por 10 a la 8 de metro por cada segundo de recorrido. ¿Sabes? Entonces, ¿esto a qué corresponde, ingenieros? ¿A
¿Qué nos da esto, ingenieros? Me dio, profe, 5502.52. 5,000. A ver, chequen. ¿No es 1.9 por 10 a la 8, profe? A ver, chequen sus datos, ¿no? Debe ser Sí, 3. a mí también me dio 1.9. Si checamos la operación, por ejemplo, 3 entre 1.5, pues prácticamente sería 0 punto y algo, ¿no? ¿O cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 1.9 por 10 a la 8, profe. Entonces, a ver, por favor, 1 punto, por favor, otra vez, 1 punto, ¿qué? 9 1.9, por 10 a la 8 metros sobre segundo. en este caso metros sobre. Sí, a ver, por favor, verifiquen, ¿no? Sí, a lo mejor hubo un dato ahí en la operación, ¿eh? A la hora que se realice el ejercicio. A lo mejor por ahí se les fue un número de más. Nada más chequenlo, por favorcito. Tengan mucho cuidado, ¿sale? Entonces, esa es la rapidez con la cual la luz, una vez que entra al plástico del disco compacto. 1.9 por 10 a la 8 de metros por cada segundo. Entonces, ya resumimos el inciso, el primer ejercicio, ¿no? La primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la longitud de onda de esta en la luz en el plástico? Entonces, para eso tenemos que utilizar una fórmula en la cual nos está indicando el índice de refracción de ese material o de ese medio donde se encuentra va a ser igual a lambda entre lambda subíndice n, donde en este caso la primer lambda se llama, aquí le vamos a llamar que es la longitud, ¿sí? Longitud de onda en el vacío. Así es como se le denota esa longitud de onda. Ya la otra longitud de onda que está en el denominador, se le conoce como longitud de onda del medio. Longitud de onda del medio. En donde se está propagando, ¿no? En este caso. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la longitud de onda de esta luz en dónde? Pues en el plástico. Y el medio que nosotros estamos buscando, pues bueno, esa es nuestra incógnita. Para ello, conocemos el índice de refracción del plástico, en este caso del disco compacto, que equivale a 1.55, que es ese dato que ya conocemos, ¿no? ¿Verdad? Ese dato ya lo conocemos. Entonces, aquí sustituyendo los valores, entonces este valor ya lo conozco, equivale a 1.55. Y luego nos dice la longitud de onda en el vacío. Nos dice, el ejercicio nos proporciona el dato, ¿no? El láser de un reproductor de discos compactos genera una luz con una longitud de onda de 780 nanómetros en el aire. Entonces, este dato también ya tenemos conocimiento, pues son 780 nanómetros. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La longitud de onda en dónde? En el plástico. ¿Y cuál es el medio? Pues es el plástico, ¿no? Es lo que tenemos en este momento. Entonces tenemos que despejar y encontrar, en este caso, la longitud de onda del medio, que es el plástico. En este caso corresponde al producto de la longitud de onda en el vacío entre el índice de refracción del plástico. Entonces la longitud de onda en el medio, en el vacío, corresponde a 780 nanómetros divididos entre, en este caso, entre el índice de refracción, que es 1.55. Y ahí vamos a tener ese resultado correspondiente a la longitud de onda de la luz en el plástico. Entonces, nada más es cuestión de hacer la operación, ¿verdad, ingenieros? ¿Y qué resultado les da? Profe, Adelante, Alan. dijo que es longitud de onda en el vacío, el Ajá, lambda. o en el medio, sí, ajá. Ah, ok, es que como se me fue el internet, profe, pero ya. Sí, en el medio, pues viene siendo el dato que ya nos proporciona el ejercicio, que es el aire, ¿no? Sí, profe. Caso. Me da 503.22, profe. 503.22. A ver si alguien, los demás más sus compañeros, por favor, corroboren ese resultado. Me dio lo mismo, profe. Ok, bueno, pues ahí está. ¿Alguien más le dio ese valor? ¿500 qué? ¿503 punto qué? 22. ¿Nada más? Como que falta algo más, ¿no? Faltan muchas décimas. En este caso, a ver, chéquenla, pues deben de ser los nanómetros, ¿no? 500. No, es cierto.
¿Cuánto me dijeron? 503. Punto 22 nanómetros. Entonces 503.22 por 10 a la 8. En este caso, ¿en qué unidades son? En newtons. Nanómetros. En este caso, metros, ¿no? En este caso lo podemos, si lo cambiamos, nos quedaría, en este caso, 503.22 n, en este caso n que se refiere a nanómetros, y la letra n de metros, ¿no? N de nano, y por 10 a la 8 y n de metros. Esos son los resultados que obtenemos para este pequeño ejercicio. Como pueden ver ustedes, ingenieros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Todo duda bien, profe. respecto a estos ejercicios que estamos Profe, ¿usted da vectorial? No doy esa materia de cálculo vectorial, pero sí tengo conocimientos de ello. Lo que sucede es que las materias que imparto tienen mucha relación una con otra. Por ejemplo, en el caso de álgebra lineal, hay una unidad que tiene que ver con espacios vectoriales. Y espacios vectoriales se ve mucho con cálculo vectorial. Si hablamos de física, en cuestión de vectores, pues también utilizas un poco de cálculo vectorial y espacios vectoriales que se ven en álgebra lineal. O sea, tienen una relación. Varias materias se relacionan en varios temas. Entonces, tengo conocimientos. Sí, adelante. ¿Usted da álgebra lineal? Afirmativo 10.4, comenta pareja. ¿Y va a dar veranos? No, pero puedes consultar. Bueno, por si ya lo saben y si no lo sabían, tengo un canal de YouTube que lleva mi nombre, J. Jesús Villegas Auxillo, y ahí en este caso estoy impartiendo la materia de cálculo vectorial, perdón, de álgebra lineal. Por si desean, ahí lo pueden ingresar a ese canal y ahí pueden ver pues prácticamente todo el curso de álgebra lineal. Pero no voy a impartir el curso de verano. Pero ahí pueden darse una idea referente a lo que es álgebra lineal. Efectivamente. ¿Sale? Ok, profe, gracias. No, de nada, al contrario, ustedes gracias. Bueno, entonces ya tenemos este ejemplo. ¿Alguna otra duda, ingenieros, antes de que nos despidamos? ¿Nos vamos a ir temprano hoy, profe? Pues vamos a ver si otro ejercicio, ¿cómo ven? O ya se quieren retirar, o ya les damos chance. ¿Cómo ven? Y dijeron, ya, profe, ya estuvo bien por hoy. Ya nos queremos ir a descansar. Ya queremos hacer otra cosa, pues también, ¿verdad? También es válido. También es válido tomarse un tiempo para Profe, ¿cuándo va a hacer su examen? Pues yo creo que la vamos a hacer, yo creo que ahorita, ¿no? Sí, No es profe. cierto. No se crean, no. Yo creo que lo vamos a hacer, nos faltaría yo creo que 2 semanas más, ¿no? No, ya estamos profe, a 20. son Este 2 fin de semana semanas más. estamos a 20. Yo creo que más o menos en 2 semanas más, sino que antes. Yo creo que igual lo podemos hacer un poquito antes para, es que no me acuerdo, si pueden, tienen a la mano la dosificación, ahí viene la fecha tentativa, ¿no? Creo que es entre la primera semana, la última semana de junio y la primera de julio. Según yo, profe, es el 2 de julio su examen, el Ok. viernes. Entonces yo creo que igual lo podemos mover, ¿no? Si agotamos los temas, incluso lo podemos hacer antes. Entonces, es cuestión nada más de estarlo viendo, ¿no? Pero vamos bien en tiempo, ¿no? Vamos bien en tiempo. Ujú. Sí, andamos bien. Ok, profe, Vamos bien en gracias. tiempo. No, a ti, muchas gracias. Bueno, también hay otra fórmula. Bueno, es el ángulo límite. Aquí tiene que ver algún dato. Permítanme. ¿Dónde quedó ese ejercicio? Déjenme buscarlo aquí. Sí, entonces, como pueden ver, ¿se les ha hecho complicado esto, ingenieros? Creo que no es muy difícil, ¿verdad? No, profe. Creo que es algo muy, bueno, ese es creo que es muy sencillo lo que hemos visto hasta el momento. Más adelante vamos a hacer hay otros temas un tantito, eso es todo lo relacionado a la refracción, pero ya enfocándonos al tema de la reflexión, bueno, ahí sí ya tendríamos que utilizar un tanto más el tema de espejos, y ahí sí ya nos vamos a meter un poquito más a
a otros datos, ¿no? Vemos que no encuentro ese ejemplo, fíjense que estoy buscando para podérselos compartir. Aquí en el material que tengo, déjenme ver si acá tengo. 11, 11, 11. Aquí está. Pues sí, aquí está el del famosísimo pececillo. Vemos ese del pececillo. ¿De cuál es? A ver. Está muy, creo que es muy elemental este ejemplo. Dice, el índice de refracción de la luz roja en el agua es de tal. Y el índice de la ultravioleta es tal. Supóngase que un haz de luz se aproxima a una superficie del agua con un ángulo de incidencia de 80 grados. ¿Cuáles son los ángulos de refracción tanto para la luz roja como para la luz ultravioleta? Pues sí, es obvio que va a haber un cambio, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Está muy directo, muy claro. Entonces ya para terminar la clase el día de hoy. Y ya después hacemos otros ejercicios con un poquito más de intensidad, ¿no? Con un poquito más de intensidad. Déjenme, aquí está el marcador. El ejercicio dice dice la siguiente forma, ¿no? Dice, el índice de refracción, el índice de refracción, el índice de refracción en este caso, de la luz roja, ¿sí? De la luz roja en el agua, es, en este caso, 1.330, y en la luz, en la luz, en el caso, y en la luz violeta, en este caso corresponde a 1.342, ¿vale? Punto y seguido, dice, supóngase, con acento en la O, supóngase que un haz de luz, se aproxima, un haz de luz se aproxima a una superficie de agua, está bastante, en este caso, de agua, con un ángulo, ¿sí? Con un ángulo de incidencia, de 80.0, y hace las grados en este caso, de 80 grados. Punto y seguido hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son? ¿Sí? Déjenme aquí. ¿Cuáles son los ángulos? ¿Cuáles son los ángulos de refracción? ¿Cuáles son los ángulos de refracción para en este caso, para la luz, en este caso roja, para la luz roja y para la luz, en este caso para la luz roja y para la luz, en este caso violeta? Vamos a ver qué sucede con este ejemplo, ¿no? Aunque ya el color de la tinta, pues sí, ya está se agotó prácticamente, ¿no? Entonces tenemos este ejercicio, dice, el índice de refracción de la luz roja en el agua es de 1.330.
y el de la luz ultravioleta es de 1.342. Nos dice, supóngase que un haz de luz se aproxima a una superficie, en este caso de agua, con un ángulo de incidencia de 80 grados. Y nos pregunta cuáles son los ángulos de refracción tanto para la luz roja como para la luz, ¿qué? Como para la luz violeta. Entonces, ¿ya le tomé imagen a este ejemplo anterior, ingenieros? No Creo que recuerdo. no, profe. Ok, vamos a tomarle imagen para que lo tengan ahí en su portafolio. Listo, ingenieros, nada más corroboren si notifíquenme si les llegó bien la imagen. Pienso que sí. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Entonces voy a borrar parte de esta información. Y bueno, nos quedaría una figura de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos nuestro plano, nuestra normal, que es en este caso, es una línea imaginaria. Entonces va a penetrar una luz, en este caso el haz de luz, que es este. ¿Cuál es el índice de refracción de la luz? Y nos dice que es un haz de luz que se aproxima a una superficie de agua con un ángulo de incidencia de 80 grados. Entonces tenemos aquí nuestro ángulo de incidencia, θ subíndice I, el cual es igual a ¿qué? A 80 grados. Entonces esa luz, por lo que nos dice el problema, con un ángulo de incidencia, ¿cuáles son los ángulos de refracción de la luz roja y de la luz ultravioleta? Entonces, esa luz, a final de cuentas, ese rayo que está incidiendo se va a descomponer en dos, por lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Se descompone en dos y son las siguientes. Entonces, vamos a tener una luz, en este caso de color rojo, así nos lo menciona, ¿no? Una luz roja y la otra es la luz ultravioleta. Y la voy a representar con un color azul un tanto diferente. Entonces van a cambiar, ¿no? Tenemos estas dos intensidades, ¿no? Y nos pide cuáles son sus ángulos respectivos, ¿no? Entonces tenemos un ángulo θ, lo voy a llamar θ subíndice U, en este caso, vamos a llamarle, bueno, 2, y el de color rojo, vamos a llamarle θ subíndice 3. Entonces esas son las incógnitas que nos está pidiendo este ejercicio, ¿no? Pero para ello nos está proporcionando unos datos, ¿no? Nos dice que el índice de la luz roja en el agua es de 1.30 y el de la luz ultravioleta 1.33. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar allí, ingenieros, para resolver ese ejercicio? Entonces sabemos que el índice de refracción del aire, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos un medio que es igual a la unidad, que es el aire, ¿no? Y luego tenemos otro medio, que en este caso viene siendo ¿qué? Que viene siendo el agua, ¿no? ¿Sí, ingenieros? ¿O no? Es el agua arriba, ¿no, profe? A ver. El índice de refracción de la luz tal es tal y tal. Entonces dice que se supone que un haz de luz se aproxima a una superficie de agua. Ah, ok. Superficie de agua con un ángulo de incidencia tal. ¿Cuáles son los ángulos? A ver, ingenieros. Sería supone- primero la luz, ¿no? Y abajo sería el agua. No, pero la luz ya está incidiendo en el rayo incidente, ¿no, profe? Entonces el medio sería el agua, ¿no? Sería agua arriba y agua abajo, ¿no? No. No, ni de entonces, profe. Supóngase que el haz de luz se aproxima a una superficie de agua.
con un ángulo de incidencia de 80 grados. Aquí nos dice el enunciado, fíjense. Supóngase que un haz de luz se aproxima a una superficie de agua. Entonces ese es otro medio, ¿no? Entonces el agua está aquí y ese es otro medio. Entonces tiene que ser el aire, ¿no? Y acá, y aquí este medio es Cierto, profe. H2O y aquí viene siendo aire. ¿Sabes? Y dice, en el agua con un ángulo de incidencia 80 grados. Entonces nos pide que calculemos esos ángulos. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahí, ingenieros? Bueno, ¿qué les parece si se los dejo de tarea? Bueno, el chiste es que el primer ángulo corresponde, en este caso, corresponde a un dato de 0.740, ¿no? Que a final de cuentas corresponde a un ángulo de... ¿Mande? ¿Mande? 47. Mande, no escuché. Se escucha una voz así. 47.7. Este dato va a ser, en este caso, 47.3 grados. Y el otro, 47.7 grados. El teta 2. ¿Vale? Entonces, es teta, subíndice 2 es de 47.7 grados. Y el otro es de 47.3. Ah, no, es al revés, 47.7 para en mi caso de la luz roja. ¿Sí? De la luz roja es 47.7. A ver, vamos a ver. Sí, para la luz roja corresponde a un ángulo de 47 puntos, está al revés. Es 47.7 para la luz roja. En este caso, luz roja. Y el otro es 47.3. ¿Sí? Para el caso de la luz, en este caso, violeta. Ahí resuelvan ustedes mismos. ¿Sale? Ahí chéquenlo, por favor. Pero prácticamente esos serían los resultados de esto. ¿Sale? Les voy a compartir la imagen de ello. No está nada complicado, ¿no? Es algo muy elemental, pero por favor ahí chequenlo. Les voy a compartir la imagen allá al grupo para que lo puedan ver. Lo pongo de este lado. Vamos. ¿Vale? Entonces, eso sería básicamente, ¿no? Y les voy a dar oportunidad de este ejercicio. Ahí revísenlo y lo checamos la siguiente clase, ¿no? Y hoy, pues bueno, vamos a darnos la oportunidad de terminar la clase hasta este momento. Déjenme borrar este ejercicio. Sale pues, ingenieros. Entonces ya les compartí esta información al grupo. Igual si alguien desea hacer una captura de pantalla lo puede hacer, ¿no? Nada más que déjenme aquí poner este punto. Marcarlo un poco más. Y este otro. ¿Vale? Ahí están los respectivos datos. Los ángulos. Entonces hasta aquí le vamos a dejar la clase, ingenieros. Y por favor, ahí resuelvan este ejercicio, ¿no? Si gustan tomar ahí captura de pantalla, con todo gusto, ¿sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, muchachos, pues bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase y continuamos pues la siguiente sesión, ¿verdad? Bueno, entonces me despido, si no hay ningún otro, perdón, si no hay ningún otro comentario, pues bueno, entonces hasta aquí terminamos la clase y pues no me queda más que decirles gracias
agradecerles mucho por la atención de la clase y nos vemos entonces en la próxima sesión. Que tengan bonita tarde. Cuídense, ingenieros, por favor. Gracias a usted, profe. Hasta Bien, luego. profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Muchas Bye. gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Primeramente, ahí nos vemos el viernes. Cuídense. Bye. Nombre a Vamos a ustedes. echar cuídense. zumba, profe. Adiós. Que Primeramente, tenga buena noche. igualmente, Gracias. también todos ustedes. Hasta Se luego. cuida, profe. Bye. Adiós. Ustedes, cuídense, por favor. Adiós. Bye. Hasta luego. Nos vemos.